Till the stars fall from the sky for you and now I gotta love you till the heavens stop the rain. I gotta love you till the stars fall from the sky for you and I. La noche imberbe. Música con un programa adentro. When you're dead, you're done. You better let the good time roll, baby. Oh, let's get it on, mama. And I don't care if you're old. Get yourself together, let the good time roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you want to have a ball, you gotta go and spend some cash and let the good time roll, baby. Get yourself together and let the good time roll. De la hora 21 aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Estamos hablando, por supuesto, de Río Gallegos. Y desde aquí, desde esta ciudad capital, a través del 100.9 del dial, de Radio Nuevo Día, estamos iniciando el capítulo número 72 o 32, depende de cómo lo quiera ver, o 42. 32. De la noche imberbe, que por supuesto está conducido técnicamente por el señor Eduardo Lobito Witt. Noche especial, la que estamos transitando, la que estamos atravesando aquí en Radio Nuevo Día, porque ya se viene Halloween, pero para eso un especialista, José Antonio Villanueva. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ya sé por qué lo decís, después seguro vas a sacar el tema. Usted infunde terror, le gusta, ya lleva un mes a puro terror y ya más que asustado estoy cansado ya. Sí, ya cansa, ¿no? De tanto terror cansa, sí. Claro. Bien, acá, buenas Lobito, buenas noches. Acá en medio de la radio donde están dejando todo a punto para... Se está haciendo una especie de laberinto del terror, ¿Puedo apagar las luces un rato? Y acá te digo que quedó cagazo. Bueno. Sin las luces apagadas quedó bueno igual. Ahí en el ingreso hicimos un pequeño video cortito que está ahí en el muro de la Tremendo trabajo de ornamentación, Tremendo laburo, sí, que está haciéndose ya bastantes días y que está quedando bueno acá en la sede de la radio. Exacto, porque mañana va a haber actividad durante la jornada, los chicos van a poder acercarse y todo lo demás. Creo que ya está siendo promocionado eso en redes, sobre todo, sí, para que lo tengan en cuenta, lo tengan presente. Hay una nota. Y saludo a Juli Quiroz, que está haciendo el streaming, hoy estamos a full con eso también, así que gracias por estar ahí, Juli. Tipo de pocas palabras por la noche. Está agotado. Lo que sí podemos decir es que es noticia, aunque lo decimos todas las Con la noches. Pinto, sí, vamos a hablar de automovilismo. No, por favor, que me tiene ya bastante cansado. El clima. Oh, sí, un día muy agradable. Yo a eso de las 5 de la tarde extrañaba el frío. Demasiado, tanto. Y el viento ni hablar. Mucha gente en la calle. Ahora también hubo llovizna. Mañana la máxima 24 hasta donde vi, si no me equivoco, 21, bueno, bajó hoy de a la mañana, decía 24. No, es que sí, estaba ya el pronóstico extendido hace varios días, tenía 24, pero hoy, mágicamente, hace un ratito, cambió. Bajó. Bajó, actualmente la temperatura es casi 16 grados, de la hora 9, que una temperatura para esta hora
es bastante alta para lo que es Río Gallegos. No, seguro que sí. Bueno, estuvo muy agradable, está muy agradable todavía. Y viste que después de los días que son agradables o calurosos, cuando pega un poco, o sea, cuando llega el aire fresco, y no está tan mal, es como que le da un toque piola, interesante, queda bueno, digamos. Y eso es lo que está pasando hasta ahora, y con esas gotitas que estaban cayendo hace un rato nada más, pero no sé si si es que hay una probabilidad baja de lluvias, no sabemos si eso finalmente se va a concretar, pero que sí habían caído algunas gotitas. Decíamos, estamos en el capítulo número 72 de La Noche Imberbe, en vísperas de Halloween. Controversial esto de Halloween, hasta hace un tiempo por lo menos. Ahora cada vez más oficinas públicas, privadas, empiezan a ser ornamentadas con este motivo, ¿no? Del de Halloween. Más de uno dirá, pero no le ponen la misma pila con el Día de la Tradición. Y no. Sí, no, bueno. Y no, ¿qué lo va a hacer? No, ya no. Y no. Igual la discusión medio como que ya queda en algunos recovecos de las redes sociales, pero prácticamente no es tan fuerte como antes. No, la verdad es que no. O sea, al principio hubo como una resistencia. Es la resistencia que pasa en todo este tipo de casos, ¿no? O sea, los chicos son los que imponen las normas ahí. Yo recuerdo en el año, fines de los 90, en Radatili, una localidad, Villa. Bien bacán era usted. Villa Radatili, esa cuando época de era bacán. millonario. Tenía una casa ahí en Radatili. En 1998, tenía amigos ahí. Los chicos de esa localidad y algunos de Comodoro ya festejaban Halloween. Unos adelantados. Así que te estoy hablando Sí, en la Patagonia, ¿no? casi Capital Federal, ¿eh? más de 25 años. Exacto. No, bueno, que existía, y lo que pasa es que, claro, no se veía. O sea, ahora lo que se transita con mucha fuerza, o sea, las oficinas realmente, hay algunas que son muy tenebrosas. Es tenebrosa, el otro día me tocó tuve que ir a la caja de servicios sociales, había un par de oficinas que estaban ya. Yo digo, encima que ya es un garrón venir acá y vos me pones eso, tal que decía. No hace falta. Si es una película de terror, ¿por qué no le ponen esas telarañas y bichos feos afuera? Cosa de que uno ya vaya, ¿no? ¿Viste? Predispuesto de otra manera. Estaría bueno eso, ¿eh? Sería Sí, una buena no estaría alternativa mal. o por lo menos como para ir preparándose, ¿viste? Lo que sí es no sé si va a pasar lo festeja o no, pero quien no va a pasar un igual Halloween es Diana Mondino. Está en tapa o título principal de los 3 principales medios. El gesto más noble que pudo haber tenido. Y por ese gesto noble, que no sabemos si es por ignorancia. No sabemos por qué. La salida de Mondino, 10 meses de turbulencia, marcados por internas y fallas que dañaron la política exterior de Infobae. La Nación ya tiene reemplazante. Milei desplazó a Mondino en la Cancillería después de una votación a favor de Cuba en la ONU. La reemplaza Huertain. Y Clarín no está como primer título, porque el primero se levantó el paro de colectivos de mañana. Hubo acuerdo entre la UTA, eso es importante, y las empresas por los sueldos. Hubo acuerdo. Hubo acuerdo, mañana se esperaba que iba a haber un paro, al que hubo hoy de varios gremios. Y el otro título es Milei echó a Mondino luego de votar a favor de Cuba en la ONU. Y Huertain será el nuevo canciller. ¿Quién? Huertain. Está bien. Mondino lo que hizo fue votar a favor de Cuba contra el bloqueo, digamos, de Estados Unidos, el histórico. Es decir, a ver, esto, digamos, uno puede decir, ¿es de ignorante? O sea, se puede preguntar eso, digo. Y a uno no le parece que eso tenga ribetes de ignorancia. Está hecho adrede, onda, ¿hago esto? Está bien, ¿vos querés que yo me vaya? Hago esto y chau, me voy. Y un título local, si querés, añadimos que, Pero por que supuesto. está pasando ahora en Santa Cruz. Lo sacamos del canal 2 Caleta Videocable por el conflicto que viene extendiéndose hace bastante en Caleta Olivia, valga la redundancia, en la localidad del Gorosito, por el reclamo municipal. Ahí hicieron un acampe afuera del municipio y también como que pusieron, no barricadas para no exagerar, pero gente apostada ahí en el ingreso y salida de la comuna de Caleta Olivia. Ah, barricadas pusieron. Claro, pusieron barricadas. No lo quiero decir, pero sí. Lo dijiste. Pero bueno, Caleta Olivia, la situación sabemos que viene de muchos años, ¿no? O sea, esto es por arrastre. La deficiencia en muchos municipios con relación al tema de los salarios, la pauperización de los salarios es impresionante. Estoy recordando en qué gestión municipal no hubo reclamo, conflicto duro. En ninguna se salvó. Ni Córdoba, Cotillo, Facundo Prades. No, ninguna. No, y los sueldos han quedado muy atrasados, o sea, realmente muy atrasados. Históricamente son los más bajos de la provincia. Y estamos hablando de la segunda localidad en importancia de la provincia de Santa Cruz, que
nada que ver con lo que pasa a la realidad de Calafate. Está bien, son localidades con una impronta distinta, ya lo sabemos, pero también en Caleta Olivia es una zona específicamente de petróleo. Y vos decís, ¿cómo puede ser que esté tan malo eso? El primer análisis que uno hace, hacía la pasada, y no es el único. Sabemos que hay muchos municipios que están atravesando ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que, bueno, en Caleta se genera esta situación de que, bueno, lleva a muchas protestas también, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a las noticias provinciales, se podrían decir, pero también lo local está atravesado por días de paro, ATE, los docentes, se dictó la conciliación obligatoria, hacemos un repaso de eso. Bueno, sabemos, parece que todo tiende, o uno tiende a pensar, no sé qué le parecerá a usted, Tony José Antonio Villanueva, que esto de acá a fin de año tiene una pinta de conflictividad importante o en aumento, que no sé si se va a poder detener, porque en realidad la provincia está facultada como para otorgar esos aumentos que se están solicitando. Si no sabe, no me responda. Tengo los números acá a mano. A ver, ¿qué número? Tengo del Ministerio de Economía. No, ojalá. No, de hecho, lo que le están pidiendo son encuestas claras en las paritarias para que presenten los números de la provincia, que según los gremios, todos los gremios coinciden por lo menos en esto, en que tiene plata para mejorar una oferta. 11% fue lo que ofreció el gobierno para DOSAC. Hay dictaron conciliación obligatoria y ya los funcionarios, 2, secretario de Trabajo y jefe de gabinete, dijeron que si no acatan va a haber sanciones. Algo que no sé si te suena. Me suena a que como que no pasó el tiempo. Exactamente. Como que no hubo cambio de gestión. Y que va a haber descuento de haberes. haberes. Sí, se está diciendo eso, y también se le ha preguntado, digamos, a las autoridades provinciales, bueno, pero ¿qué hay con el resto de los gremios? No, pero el resto de los gremios han estado en el marco de un paro nacional, se han excusado un poco con esa argumentación. En realidad, como decía, como señalaba, esto está increyendo, ¿no? En realidad. Sí. Pero también es cierto que, como contrapartida, se puede decir que estamos cerca de fin de año y generalmente los ánimos tienden a calmarse hasta forzosamente, digo, porque el cierre de año siempre trae estas cosas de que hay que pensar en vacaciones, se tiene que pensar en las escuelas, en los actos de fin de año, los chicos tienen que egresar, etcétera, y en las aulas, digamos, van a tener que estar. Estamos hablando de la enseñanza pública, que está muy deteriorada, ya lo sabemos, lo privado es harina de otro costal. Y agrego algo de ahora recién enviado por el gobierno provincial, porque hay paro de trabajadores de Distrigas y servicios públicos. Y lo que advierten es que, bueno, mañana jueves 31 las sucursales de atención al público van a estar cerradas debido al paro decretado por Luz y Fuerza, y se dice que se garantizan las guardias mínimas. Ojo que de a poco, la segunda parte del año decían que iba a ser conflictiva, se esperaba, por lo menos se estimaba que podía llegar a ser. Acá está sucediendo, no a nivel nacional todavía. Acá sí, porque todos son reclamos salariales, quedando nada para diciembre, ya estamos en noviembre. Sí, ya prácticamente. estamos. Mañana lo empezamos a transitar. Y lo que yo estoy pensando es más que nada qué va a pasar el año que viene con lo tan lo que siempre se habla cada comienzo de año, el inicio de las clases. Sí. Ya te digo que está en duda, desde ya, sin saber qué va a pasar en el medio, oferta, salario o no, desde ya. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la comisión directiva. La comisión directiva, y sabemos que está, digamos, en manos de la izquierda por primera vez, digamos. Así que sí, es un escenario posible el que plantea Tony, ya naturalmente se podría decir. Sabe que hoy hay fusión privatizada, decíamos con el tema de las películas de terror. La última, ya es la quinta seguida. Exacto, porque Increíble. justo llega, tras cartón llega Halloween, así que le quedó justo a pedido de Tony, que es un fanático de todo eso. Cine de terror, ¿con qué viene hoy? Hay varios. Encontré algo que es llamativo, que no se viene haciendo hace varios años, que es una escala, para decirlo de una forma simple, del miedo, en donde hacen un test de cuáles son las películas que más miedo te provocan. Más miedo provocan, pero realizan un test en serio, Sí, sí. Llaman a 250 personas, le hacen ver las películas, le toman las pulsaciones, después lo comentamos bien. Bien. Y de ahí salieron. Hay una lista de 50 de toda la historia. Vamos a contar 7 más o menos. Bien. Y acá usted tiene que desarrollar esto, Tony, que lo tengo acá. No sé si yo le digo si lo estamos viendo. Acá, esta es una bolsa de las típicas galletitas de Halloween. Sí. Que la vende una compañera. Andrea Peralta, la pueden encontrar como Andrea Peralta en las redes sociales. Y. ¿Son de ella también? Ah, no sabía.
No sabía. ¿Vienen en cajita también? Viene en cajita. Pasame Mirá, una. no me dijo nada. Yo Esa- le no, a mí pregunté, tampoco me dijo cuando... no sabía. Y la vi la semana pasada. Mirá, Este es el está packaging, mirá. muy- está buena. Pero. A ver si lo ¿Se podés... debe ver en cámara? Sí, sí, sí. Escuchame. Sí, ¿Cómo se- pues. Ahí está. A ver si yo lo puedo mostrar acá. Así que la pueden buscar en las redes como Andrea. Y son geniales. Yo le compré 3. 3 de estas bolsitas. 3. Está espectacular, ¿eh? Están geniales. La verdad, la cajita está muy buena. Eso, Tremenda presentación. estamos hablando de que la pueden seguir, digo, o pueden encontrar a Andrea. Andrea la pueden encontrar, digo, en Instagram y en Facebook, Y en etcétera. Facebook, como Digo, Andrea Peralta. por si están interesados en. Y menos mal que me dijiste porque me había olvidado. Sí, sí, La no. tenía acá más. Y después lo vamos a volver a decir ya la previa de Halloween, así que gracias a ella por este obsequio. Y bueno, síganla y compre sus productos. De paso que el packaging está muy bueno también. Sabemos que está dura la mano afuera Sí. con la venta de cosas, pero bueno, los emprendedores y emprendedoras le están dando con todo. Y en la medida de lo que se puede uno apoya también todo eso. Bueno, ¿sabe qué? A ver, comenzamos musicalmente con algo... Esto se lo agradezco a Mel, mi compañera que estuvo el otro día quemándome la cabeza con O'Connor. Yo no había escuchado realmente más que Yo Caníbal del disco, un viejo disco se ¿Qué podría decir, o pasamos por lo acá? menos, ¿Qué sí, pasó? pero por lo menos, ¿cuánto tiene? ¿10 años ese que el homenaje que le hace al rock nacional? Sí. Bueno, Más o menos. tiene, casi todas las canciones son buenas, es así. En realidad no solamente el rock nacional, porque escuchábamos de Doors haciendo Touch Me, también tiene los Stones también, tiene una canción de los Stones, ese disco de O'Connor. Pero ahora vamos a pasar a otra cosa. Usted ubica el surf rock. Tenía dos cosas para pasar de surf rock. Una que es española y otra que es más, bueno, no es norteamericana, pero sí es australiana. De todos modos me voy a quedar con la española hoy. No sé si más adelante quizás algo más. Yo hice este cruce alguna vez porque es una fusión. Arizona Baby es una fusión de dos bandas españolas, una de surf rock y otra que hace más música country. No la he escuchado. Arizona Baby es el resultado, decíamos, de los Coronas con bueno, los Arizonas y Arizona Baby, así como se llama la banda. Arizona Baby tiene una serie de EPs, digo, y de discos también, pero digamos la parte más importante, o por lo menos lo más escuchado de ellos ha sido la secuencia de covers que han hecho, porque le han dado una impronta muy interesante, cover de Pink Floyd, por ejemplo, o si no, el cover de Del Shannon tan característico y tan popular Mirá. como es el que vamos a escuchar ahora, que usted lo conoce, que todos lo conocen, A ver. pero en la versión de Arizona's Baby. As I walk along, I wonder what went wrong with our love, a love that was so strong.
La Noche Imberbe, un programa simple. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Estudio Jurídico Reyes y Reyes. Asuntos de familia, civil, comercial, laboral y defensa del consumidor. Doctor Mario Iván Reyes, doctora Natalia Hernando y doctor Leonardo Bonforte. 22 años de trayectoria nos avalan. Pasteur 110, piso 1A. Escribinos al 420465 o por WhatsApp al 2966 61 69 32. Estudio Jurídico Reyes y Reyes. Si no te bancás la inflación y los bajos salarios, tenemos un programa para vos. ¿Pensás que luchar vale la pena? También tenemos un programa para vos. Patagonia Obrera. Todos los sábados, de 11 a 13, por Radio Nuevo Día, 100.9. Y también nos podés seguir por streaming y a través de nuestras redes de Facebook e Instagram. Ya se puede oír, obreros al poder, y esa es la consigna que salimos a defender. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809.
Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calabar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Catleya, estética en podología. Te ofrecemos todo tipo de tratamientos para patologías de pies. Te esperamos de lunes a viernes en horario corrido, de 9 a 17 en Maipú 368. En Río Gallegos, tu solución la tiene Catleya. Consultas al celular 2966 1550 6106. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. ¿Cómo estás? Vení, subite al vagón de la alegría. Sí, en Tren de Escape nos escapamos a la diversión, la música y las entrevistas. Florencia Terrón, Alejandro Benítez y Nico Zen te llevan a Nuevo Día en el 100.9 de 15 a 17. Tren de Escape, Tren de Escape. No te escapes, quédate con nosotros. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Relájate. Estás escuchando La Noche Imberbe. En el cine hay música, en la música hay cine. A ver. Otro. Uno más. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Listo.
Vas a escuchar cine. Miss out on the nightlife. You'll miss out on the nightlife. Muy bien, pasaron ya 22 minutos, 6 minutos digo, de la hora 22 y estamos escuchando una secuencia lupeada, podríamos decir. Es el preludio. ¿Sí? El preludio es el preludio. El preludio es el preludio. Pero de algo que puede llegar a ser, no digo tenebroso, pero psicológicamente peligroso. Nefasto. Siniestro. Puede ser, sí, puede ser la antesala de algo siniestro, el preludio de algo siniestro, pero no me llama así como que va a ser algo así, muy sangriento. Primero que nada estamos en función privatizada. Ah, menos mal que me lo aclaró. Bueno, que es la excusa para poner música y tratamos mínimamente hablar de cine. Quinta edición consecutiva. ¿5 fueron? Sí, 5, al hilo. 5 al hilo. Después de esto no va a haber por 2 semanas. O una. Se va a tomar descanso el jefe. Muchas películas. Con la consigna que es Halloween, obviamente, que ahora a las 12. Exactamente, empieza a partir de la hora 0. Hoy se estrenan un montón de películas, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de algo que empezó en 2020. Lo que estamos escuchando primero es uno de los temas de la banda sonora de la película Siniestro. Y ahora vamos a decir por qué estamos hablando de esa película y de qué película vamos a hablar mínimamente que elegimos. Hay un proyecto que se llama Scare Project o Science of Scare, la ciencia del miedo, que se creó en 2020. Reciente, que en realidad se llama Science of Scare Project, el proyecto de la ciencia del miedo. Un experimento para encontrar las películas más aterradoras de toda la historia. De toda la historia, ¿eh? No estamos hablando de la última década, ni de los últimos 20 años, ni de los 80 para acá. Es el 4º año que se realiza está actualizado, esta noticia es de hace poco, y lo estamos sacando de la página oficial del proyecto, donde midieron las películas más aterradoras. En 4 años eso va variando. Va variando, y algunas no. Claro. Algunas no han variado. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué? ¿Asustan a la gente? No asustan. ¿Con películas? No. Seleccionan una lista de películas en inglés. Son discriminadores ya de modo. Ya en inglés, exacto. Ese es el tema. Pero bueno, y se la presentan a un panel de 250 personas, se las exhiben. Son proyecciones especiales en donde le miden la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco durante cada película. Para evitar la fatiga del público, las proyecciones se realizan a lo largo de varias semanas durante el año. Antes de publicar los resultados en octubre. O sea, en este mes que ya se va. Justo para Halloween. Claro, no es casual. Dice, en los años anteriores medíamos el impacto del promedio de nuestras películas preseleccionadas, que era por la frecuencia cardíaca BPM, que es beat per minute, o sea,
latidos por minuto. Sí, claro. Y después se dieron cuenta de que no era la mejor manera de medirlo porque había películas que tenía como se llama jumpscare. ¿Viste cuando te aparece algo de repente? Para decirlo de una forma. Sí, sorpresivamente, sí, algo sorpresivo. Y esto generaba más miedo. Así que dijeron, no, vamos a medir el general, no lo que pasa. La medición general. Que es una especie de promedio, digamos. De promedio de la frecuencia cardíaca. Y hicieron una lista de acuerdo a todas estas películas que exhibieron a 250 personas. Está bien. Usted dijo que va a ser 7, va a elegir 7. Elegí 7 de una lista de... Mirá. Perdón, pero 7 de las 7 primeras. Las 7 primeras de una lista de 50. Lo que estamos escuchando es la banda sonora de Siniestro. Siniestro sigue siendo, desde que comenzaron este proyecto... Hace 4 años. Hace 4 años la película más aterradora. Ah, la más. ¿Esta Sí, es la de más? Sí. Pero esto a mí así no me asusta, esta música. No, es que esta es la música, no la película. Claro, pero uno asocia que la música de suspenso, un poquito más... Bueno, increíblemente lo que vos decís es uno de los fuertes de la película, porque si hay algo que ha hecho esta película, Siniestro, es jugar con el sonido. Dentro de cada una de las situaciones que pasan. Claro. Allí es un elemento más, digamos, del objetivo del terror. Es un elemento que no desperdician, que a veces se desperdicia en lo que es el cine. Pero es que en realidad nadie lo desperdicia, pero por ahí de repente tiene otra impronta, otra musicalidad, digamos. Claro. Mira, la sinopsis, la sinopsis... Perdón, ¿va a empezar por el principio o decir va a empezar por Siniestro? Vamos a empezar por Siniestro. ¿No es mejor del 7 para el 1? No, porque igual todas asustan. Está bien, no entiendo. No sé, sí, no, depende, es muy subjetivo también esto, ¿no? Yo no la vi Siniestro, ¿usted la vio? Sí, 2 veces. No la entendió, por eso la vi 2 veces. La vi 2 veces, pero no me quedó claro. El 2012, acá la sinopsis dice un periodista viaja con su familia. Y no es un periodista, ya primer error. Claro. Es de una página española, a veces le erran, le cambian. En realidad es un escritor. Y capaz que era periodista. No, es un escritor. Bueno, el escritor tiene algo de periodista. No quiero contradecirlo tan rápido, ¿no? Pero... Sí, ya está. Sí. Viaja a lo largo y ancho del país, se encarga de investigar asesinatos y escribir libros sobre estos. True Crime. ¿Y eso dónde transcurre? Pero pará, él viaja y escribe True Crime. Sí. Lo que está ahora está estancado y no ha sacado ni un éxito en los últimos 10 años, más o menos. Claro. Y llega a una casa en donde, y no le avisa a su familia, pero se cambian a una casa donde sucedió uno de los asesinatos, en donde, luego de que encontraron una familia masacrada, había una cinta de video. O sea, la policía había... En esa casa, que él no le avisa a la familia donde se mudaron. No es que le dijo, bueno, vamos a estar acá. Claro, no. claro. Y ahí empieza, claro, sí. Y ahí empieza la historia, en donde encuentra... Yo hago eso en mi casa y ya está, motivo automático. A Río Turbio. Sí. Mínimo. No, Río Turbio no creo, porque ella es de Río Turbio. Me mandaría a otro lado. Bueno. Me mandaría a otro lado. Bueno, para Calafate. Digo, para... Sí, sería un castigo. No sé si castigo. Sí, bueno, no sé. Voy a otro lado me mandaría. Lo que pasa es que el muchacho cuando encuentra esta cinta, encuentra un montón de cintas, y en todos los videos que están muy bien hechos. Esta película está dirigida por Scott Derrickson, un gran director. No es tan conocido, pero es muy buen director de cine, de terror. Encuentran más videos de otros en otras casas. Y empieza la relación a develarte la película de a poco. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Que era un asesino serial? Claro, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué él encuentra la cinta? Hay un montón de preguntas que, por suerte, la película contesta. ¿Por qué él era el asesino? No. El jefe de redacción. Ah, no era periodista. No, el editor. El editor. Esta salió en 2012. Siniestro salió en 2012. 2012. O sea, es nueva. 12 años ya. Perdón, 12, no 22. Uy, qué mal que estoy. Mal. Está protagonizada por Ethan Hawke, el actor. Si te muestro la foto lo vas a sacar enseguida, pero a ver. No sé si viste, capaz que Lobito la vio, pero es muy difícil que se acuerde. ¿Vos viste Colmillo Blanco? Pero ¿viste quién es? ¿Viste que el pibe? Bueno, ese actor se convirtió en grande y es Ethan Hawke. Bueno, ultra conocido. Descríbamelo como lo haría la policía. ¿De qué color era la tez? Tez blanca, ojos claros, pelo medio largo, no tan corto, nariz repingada. ¿O es medio largo o no es tan corto? No tan largo. Fachero. Un Cacho Álvarez. Igual, no más que más blanco.
Claro, ¿más blanco? Sí, más blanco que vos. No tan trigueño. Mm. Vale la pena verlo. No, sí, supongo que sí, si usted la trajo es porque... Esta se puede... Perdón, pero ¿cómo que vale la pena? Si es si es la película Es porque es que muy más subjetivo. asusta, Es muy subjetivo. es decir, no tiene que valer la pena, es decir, te vas a asustar. O sea, si a vos te gusta esa Hay gente que no le sensación... gustó. Le fue bien. En el mundo le fue bien, la vio un montón de gente. Hay gente que no le gustó. Parte de la crítica no le gustó, pero... Pero está bien, digo, o sea, hay gente que no le gustó, pero capaz que esa gente que no le gustó también se pegó su julepe, digo, ¿no? Sí. Esta se puede encontrar en ningún servicio de streaming. No está en ningún servicio de streaming, salvo que sea como Cacho Álvarez y tengas Apple TV y la puedas alquilar. ¿Está en Apple? Está en Apple. ¿Pero cómo alquilar? Claro, porque Apple tiene servicio de alquiler, no solo... Sí, pero bueno, sí, pero no, se supone que hay algunas que están en otras plataformas, digamos. Claro, bueno, esta no está en ninguna plataforma, Siniestro. No está en ninguna de las conocidas. Después vamos a decir las que vienen, dónde están y dónde encontrarlas. De hecho, hay una que está en YouTube. Bien. Que se puede ver en YouTube. ¿Y qué elegimos para...? Ah, claro, bueno, es el tipo 2012. 2012, esto recuerden, ¿no? Es la excusa para escuchar un poco de música. Acudí al rock nacional Del 2012. en el Cosquín Rock ¿Y por qué se fue hasta el Cosquín Rock? del 2012. Claro, ¿por qué? Digo, ¿qué hubo? Y no se escucha perfectamente de estudio, pero es un homenaje del hijo de Dante al Flaco Spinetta Espectacular. con un tema que se llama Post-Crucifixión. A ver si me ayuda, loco. Abrázame antes del dolor. Nunca estuve tan lejos de mi cuerpo. Abrázame de la vida, solo estoy repuesto. Abrázame, la madre del dolor. Nunca estuve tan solo en este mundo. Abrázame, amanecer. ¡Hey! En esta quietud que ronda mi muerte, siento los presagios de lo que vendrá. A ver, loco, ¿cómo saltamos por mi viejo, loco? Gracias, papá. Gracias, Coquín, loco. Aguante.
flaco. Qué mejor despedida, ¿no? Para el flaco, que su hijo lo pueda homenajear haciendo lo que mejor saben hacer, que es música. Hasta la medianoche, todo es posible. La noche imberbe. Antes que nada, una aclaración, ¿no? Con Postcrucifixión, tema de Pescado Rabioso, era importante señalar que, bueno, eso se produjo, ese recital, ese Cosquín Rock, la presentación de Dante se produjo 4 días después, 3 días Ay, después nomás. Sí, del tanto no menor que no fallecimiento. exacto. No, lo estábamos chequeando nosotros, porque en realidad, claro, el flaco había fallecido el 2012, en febrero, el 8 de febrero, y a partir de ahí se conmemora el Día del Músico Nacional, digamos. Ujú. Y tras cartón, digamos, se presentó Dante Spinetta, fue digamos, una presentación muy emotiva por esto, ¿no? Porque estábamos a nada del fallecimiento de Luis Alberto Spinetta, y con un tema emblemático que traía Tony a colación, un tema emblemático de Pescado Rabioso, ¿no? De Luis Alberto Spinetta con Pescado. Dicho eso, es todo suyo. Y la segunda película. De Siniestro la primera. Siniestro, Siniestro la que más. Y la segunda es muy llamativa. Yo, de todas las que vamos a hablar, yo increíblemente vi todas. Y es más, vi las primeras 15, 20. Sin saberlo. Claro, sí. De toda la lista de la Ciencia del Miedo 2024, que es la lista que presenta, son 50 películas en total. Después vamos a comentar algunas. ¿Cuáles son la lista en total? Pero sí, pero por ejemplo, si yo le quiero preguntar una clásica como Tiburón, y le estoy mencionando no digo pedorra porque es de culto, pero Tiburón, ¿está por ejemplo en esa lista? No. ¿El Exorcista está en esa lista? Sí. Apa. Hay dos de exorcismo que está. Ah, no, yo conozco una sola, con la que más me asusté, y yo tengo esa cosa de que no voy a volver a asustarme con esa película, así que... Mira, la número 50, por ejemplo... ¿Qué? Es Scream. Ah, yo nunca la vi esa. Pero se tomó mucho para la broma esa película. Está bien, pasa. Hubo una versión de broma, sí. Pero Scream, que es del... Acá estoy buscando el año, no me acuerdo. Sí, 96, 96, 97. 96. Es increíble, la pegaste. 96. ¿Cómo sabías? No hubo ningún mundial ese año. No, le calculé más o menos, es para la época en la que escuchábamos mucha música y veíamos cosas. Hay algo, lamento no haber llegado a haber hecho tan extensa la lista, porque mientras más vieja la película, mejor la música disponible de rock y claro. más variada y más a nuestro gusto en realidad. Sí, sobre todo eso, ¿no? Ese es el tema. La segunda película, no la hemos comentado acá en lo que es, hicimos un especial de falso documental y de found footage. Y esta película me gusta cuando dice eso. ¿Cómo es? Found footage. ¿Y se lo puede explicar a la gente qué significa? Metraje encontrado. Más fácil. ¿Metraje encontrado? Sí. O mockumentary. En este caso, lo que sería mockumentary, se llama Host. Es del año 2020, en plena pandemia. Y está número 2. Rarísimo. No, claro, o sea, es muy nueva. Ya va con dos películas que por ahí no son populares, que quién va a pensar que pueden llegar a ser, no sé, que pueden encabezar una lista de películas que más terror, digamos, o más sensaciones le causa a la gente, ¿no? Tiene que ver películas de terror. Y tiene que ver la cuarentena en esto. Sí, bueno, estaba muy susceptible la gente. No, y el argumento de la película. Mínimamente, ¿por qué? Pero se estrenó en pandemia, pero no tenía que ver con la pandemia. Sí, tiene que ver con COVID-19. No con la enfermedad, pero sí con la cuarentena. Esta película. Ah, mira. Por eso me llamó la atención. Dice, cuenta la historia de 6 amigos que realizan una sesión de espiritismo por Zoom. Y empiezan a boludear.
hablando más y pronto. Como quien juega el juego de la copa por Zoom. Exacto, claro, como no pueden ir a la casa. Che, Tony, ¿sabés Tengo tiempo. ¿Qué hago para hacer? Ahora Claro. estamos en pandemia, ¿no podemos jugar Dale, la copa? Dale, Cacho, que tengo todo el tiempo al mundo. Virtualmente pasa eso también. Qué loco, ¿no? Sí, bueno, es Estados Unidos, tienen tiempo. Y bueno, en medio de este juego que realizan de espíritus y bla, 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 empiezan a pasar cosas raras, todo con cámaras. No está filmado con una película tradicional, sino con cámaras desde la computadora, hablando de un notebook de cada uno de los integrantes. Sí. Y empiezan a morir. Las MacBooks serían, ¿no? Porque son todos chicos con Mac. Sí, con Mac. Del 2020. Yo la vi. Y empiezan a morir. Y por qué? ¿En qué circunstancias? no, pero no te puedo decir. No me la quiere spoilear. Está bien. No. Claro, exacto. ¿Qué dijo? ¿Cómo escucha usted con el auricular? Sí, pues lo conozco. 57 minutos dura la película. No es de Estados Unidos, en realidad es de Reino Unido. 57 minutos. Pero alcanza y sobra. Cortete al pie. Bueno, tiene que ser muy convincente, ¿eh? Se puede ver en YouTube. Por eso te invito a que googlees. ¿Cómo dijiste que se llama? A que se llama H-O-S-T, Host. Host, dijo, sí, está bien. Anda lenta mi computadora. No sé si tendrá que ver con eso. El anfitrión sería. Capaz que no se puede hablar de la película porque después se pone todo mal. No creo. A ver, yo lo busco, ¿eh? Yo lo busco, no se va a problema. Usted siga hablándome. Es del Reino Unido. ¿Vos la viste, Lobito? ¿La viste? ¿Te gustó? ¿Más o menos? Estoy seguro que Lobito vio de las 50 a 40 de la lista que hay acá. Estoy seguro, ¿eh? Por lo menos. No, sí. No lo voy a poner acá porque después me queda agendado ahí. No, sí, está disponible. Tiene 208.000 visualizaciones. ¿Viste? Poquita en realidad. Y acá la gente hace los comentarios. ¿Alguien más odió a la anteojuda? Claro, porque hay varios personajes que generan bronca, como en toda película. Está bien, pero o sea, se va a encontrar la gente con las caras cual si fuera eso, una charla virtual. Claro, pero no, si uno lo cuenta así, que es por Zoom, sería un embole, ¿no? Es que sí. ¿Qué es la película? Un Zoom. O sea, no pasa nada más que eso, ellos están hablando. Pero no es solo eso, no, para nada. Si no, no sería tan corto. O sea, los chavales se levantan, van a la heladera, comen algo. No, es mucho más dinámico que eso. Está bien. Si fuera eso, no sería entretenida. ¿Te entretuvo, Lobito, por lo menos? ¿No? Mierda, que eso es difícil. ¿No? ¿No te llamó la atención? Y bueno, ¿a usted qué le llamó la atención? En 2020, ¿qué hacías, Cacho? Trabajaba. Yo también. Hay gente en todos lados trabajaba. Para que no digan que uno sí, el otro no. No sé, Cacho, no sé. Está en los papeles. Así que te busque si quiere, no va a encontrar nada. Lo va a buscar. Así que está el 2020, Host, y dije, bueno, a ver, ¿qué? Claro, 2020, ¿qué va a traer 2020? Traigan otro coquín, que se escuche como la gente. Sí, pues este se escuchaba bastante mal, pero era lo mejor que lo más emotivo que encontramos. Y lo mejor. Dije, bueno, Banda Los Chinos, una banda que... Sí, Banda Los Chinos, sí, lo vi. No me recuerdo haber pasado acá. Capaz que vos en tu... Hay gente que se divide entre... anterior edición, el año pasado. Sí, algo... pasaste, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, pero un cover o... Es buena banda, ¿eh? Muy buena banda. No, ¿qué? No, te quedaste colgado, Dios. No, lo que pasa... Señal. Te quedaste sin señal. Banda Los Chinos, sí, buena Banda Los Chinos, sí. ¿No te gustó? Sí, ¿No te gusta? Sí, buena. No, re buena banda. Ahí está, le quiero poner un poco más de onda. Re buena banda. Estoy siendo sarcástico. Debe ser de lo mejor que escuché un día en medio de... No, es una buena banda. Indie rock, se podría decir, sí, nacional. Sí. De toda la camada esta de artistas. De lo nuevo es... Sí, no tan nuevo, ya conociendo Rusia, Banda Los Chinos son más o menos contemporáneos, se podría decir. Sí, pero... Post el Mató. Sí, porque el Mató es más viejo. Obvio, y bueno, nada, y toda esa secuencia que le antecede a todo lo que viene ahora, que está muy bueno, pero estos hacían más indie rock, pop también, si se quiere. Y salió en medio de la pandemia, el primer año de la cuarentena, Sin Señal, tema muy conocido. Exacto, sí, es verdad, es uno de los temas más conocidos de Banda Los Chinos. Una vez más, ya no hay culpa ni perdón.
noche imberbe hasta las 0. ...33 minutos pasaron de la hora 22... ...compartíamos la música de Banda Los Chinos... ...que se contrapone con el terror... ...que infunden todas Sí, estas películas... Totalmente. Yo ya estoy empezando a verle la quinta pata al gato... ...como se dice... Está bien. Uno espera en los primeros puestos... ...películas que realmente sean como conocidas... ...y que digamos que nadie dude que... generan terror... ...o que uno se haya pegado un buen susto... mirándola, o sea, eso es lo que uno espera. Y generalmente eso ocurre con las películas que son por ahí más conocidas, más populares, se podría decir, dentro del mundo del género de terror. No parecería que estaría pasando eso con estas dos primeras películas. ¿Usted vio las dos? Sí, vi las dos, Y, Siniestro o sea, y Host. Pero por ejemplo, si a mí se me ocurre preguntarle, ¿le generó realmente sorpresa, terror, como le generó, no sé, bueno, el otro día hablamos del Silencio de los Inocentes, que también entraba, digamos. Es otro tipo de terror. Claro, el Silencio de los Inocentes. No, está bien, pero digo, más allá de eso, estas dos películas, ¿usted le generó? Siniestro no es que me asustó, pero por lo menos crea el ambiente. Eso es lo bueno de la película. Ahora, Host, que es segunda, no, para nada. Entonces, aquí 250 personas estaban. Es la ciencia del miedo. Está bien. Bueno, sí, explique, o sea, vuelva a explicar sobre la base de qué está. Claro, son películas, a ver, toman un grupo de personas, lo hacen como un experimento, miden sus pulsaciones durante todas las películas y lo hacen durante todo el año. Y de acuerdo a la que tenga, la película que generó más pulsaciones y aceleraciones, es la que quedan cada vez en el ranking más cercano, ¿no? Exacto. Siniestro Es la primera. es la primera y ha quedado primera del 2020 hasta ahora. O sea, digamos, ninguna la sobrepasó. No, todavía no. Y después le sigue la Host, que era la que compartíamos hace un rato. Y ahora viene una que es muy difícil, No es conocida tampoco. no es conocida, es una película indie, por decirlo de alguna forma, más fácil, es cine independiente, muy independiente. ¿Y no se consigue en Y YouTube? Esta estuve buscando. Porque uno tiende a pensar esta- que lo independiente sí, ¿no? Esta se consigue en YouTube, exactamente. Acá lo tengo anotado, me estaba buscando por las dudas. Esta se consigue en YouTube. Se llama El Despertar del Mal, pero el nombre original es Skinamarink. Skinamarink. Es rarísimo el nombre, es muy difícil de pronunciar. ¿Y de qué trata? Porque no es una película normal, entre comillas. Es ¿Cómo? no tiene diálogo, prácticamente. No tiene diálogo. No tiene nada. Te cuento la sinopsis. Para que dos niños se despiertan en medio de la noche y descubren que su padre ha desaparecido y que todas las ventanas y puertas de su casa ya no están. Y vos decís, bueno, qué interesante, a ver. Pero claro, vos empezás viendo la película y son esas películas, viste, cuando realizan una especie de experimento fílmico Sí. en el cine. Bueno, lo más cercano a eso es Skinamarink. Pero Es y el una terror cam- ahí, entonces El no. terror es supuestamente psicológico en el miedo que te da el que vos, la cámara está puesta desde la visión de los chicos. Vos ves lo que ven los chicos. Sí. Y están puestas en diferentes lugares estratégicos. No es no es una película de cámara en mano que los sigue o que hay un diálogo, no. Son chiquititos que van viendo y revisando la casa. Está bien. A mí me llamó la atención, me llamó mucho la atención cuando salió a ver cómo era, la vi y la verdad no creo que sea para mucha gente verla porque No te llama la atención no, seguir no, viéndola. No, y es muy rara, no creo que a todo el mundo le interese, pero bueno, está en YouTube. Está bien. Y a la gente, digamos, esa película obligadamente Sí. la han visto, ¿no? ¿Cuánto? Es canadiense Perdón, la película. Había una selección, entiendo yo, ¿no? Es Para. raro. Digo, los que están en el proyecto tienen una selección sobre. Es decir, a esas 250 personas le hacen ver una determinada cantidad de películas que son antojadizamente elegidas por ellos. Claro, en realidad lo que hacen es que sean todas en inglés. Porque hay películas que no son en inglés. Está bien, eso por un lado. Y después, cómo hacen para escanear el tema de año por año. Digo, no. Bueno, está bien. No importa, son inquietudes que me las voy a llevar.
A la tú. Sí. Ahora que estamos en Halloween. No, pero son, a ver, yo entiendo por lo que leí que es la mayor cantidad de películas, el criterio cual eligen es de las más conocidas hasta ahora en las últimas décadas, porque está Halloween, que es del 78, por ejemplo, en la lista. Está bien. Y no es del año 90. Halloween del 78. Ah, bueno, igual dijo que estaba El Exorcista. Está El Exorcista. Y bueno. Y esta película es experimental, no me sale la palabra. ¿Cine experimental? Bueno, es. Bueno, pero sin experimental abarca un montón de cosas. Sí, bueno, pero es del 2022, es bastante nueva, se puede encontrar en YouTube. El que quiere la puede ver, es fácil. Búsquenla por El despertar del mal, es más fácil, porque Skinamarink es más difícil. Está bien. ¿Y qué duración tiene más o menos? 100 minutos. O sea, está bien. Bueno, pero tampoco es tan cortita. Yo a la media hora... Sí. Me dormí. 100 minutos, o sea, estamos hablando de 1 hora 40. 1 hora y media, sí. Pasado. No, sí, o más. 1 hora 40, sí, más o menos. Claro, lo que voy es como mucho para los elementos que usted puso sobre la mesa, digamos, ¿no? Sí. Pero está bien. Pero dijo 2022. Sí. Y ahora tiene que ir a la música. Estoy pensando qué puede traer del 2022. Es muy actual eso. Y un hermoso tema de Eddie Vedder. Qué bueno. Pero que... Ahí está. Su álbum solista, Brother the Cloud. Déjalo. When you wake up, it just might be the first of many blows that you'll receive. Today, what we need, we want what we need what's above. We're always reaching for something above, but we've got enough. All of the hands, they have not good half of what we got. They want more. I just want you, believe it. I beg of you. Why don't you know that I know when you're hurting after all these years? I know, like Siamese twins, I can feel every one of your senses. We're just the same. Unconditional love is your sin, set in todo. We want what we need what's above. We find ourselves reaching for something above, but we've got enough. All of the hands, they have not good half of what we got. The ceiling's so high when you're down on the floor. It's easy to be wanting more. All those years ago, when we could have met so hard, oh hard not to regret. But I know we got a lot of life to live, yeah. We want what we need what's above. We
something it bought, but we got enough. All of the hills, they have no, not good half of what we got. They're wanting more, I'm just wanting you. Oh, better believe me, all I'm begging of you. All of the hills, with all that they do, all of the hills, they ain't got you. Venís acelerado. Tranca. Llegó la noche imberbe. Muy bien, pasaron 45 minutos de la hora 22. Hacemos un parate con relación a la función privatizada, que está muy interesante y que, digamos, se desprenden de varias cosas para analizar, que seguramente después las vamos a continuar haciendo, ¿no? El cambio de paradigma, esto del cine de terror, quizás, en función de un estudio, ¿no? Ni más ni menos. ¿Sabe que el otro día estaba mirando en redes sociales, nada, simplemente hurgando en eso, y de repente había un posteo de la gente fanática de Lynyrd Skynyrd? ¿Qué otra? Digamos, si tuvieras que elegir una canción que no fuera, ponele Alabama Song de Lynyrd Skynyrd, o sea, como las canciones más conocidas, tienen varias conocidas, Sí. pero bueno, sobre todo Alabama Song, ¿cuál sería la que más elegirías? O sea, ¿cuál sería la que elegirías? Bueno, y la gente empezó a votar, y parece, por lo que vi, lo hacen cada tanto algunos fanáticos. Pero yo lo vi en 2 o 3 posteos y realmente casi todos coincidían en algo. Casi todos coincidían en un tema. Pero igual habían perlitas, ¿no? Tuesday Gone, por ejemplo, la canción que Metallica... No tengo acá el WhatsApp, amigo. Lo tengo ahí. Lamento decírtelo, pero me está mirando con una... Me está mirando como diciendo, mirá que te puse. Free Beatles. Free Beatles. Claro, que no nombre, o sea, habían 2 que ponían, o sea, 2 que descartaban, Alabama Song y Free Bird, que son las más icónicas, digamos. Sobre todo Free Bird es una canción que hay un recital de ellos que suena, digamos, no era de noche, sino que era en una tardecita, un estadio lleno, colmado, épico. Acá pasamos, eso sí que fue épico. Acá pasamos en vivo. Yo pasé, me acuerdo, me elegí. Sí. Y vos también encima, creo. No, el año pasado también, o sea, Lynyrd Skynyrd es una banda que nos gusta, y Call Me The Breeze pasé yo también, que es un tema no muy conocido, lo votaron también ahí, que es una versión de G. Cale, que hicieron ellos, que adaptaron, y está muy buena, es un rock and roll que te parte en 2. Era una banda que prometía muchísimo, Lynyrd Skynyrd. Lamentablemente, mirá, hace unos días se cumplió un nuevo aniversario del accidente de avión, que bueno, culminó en la disolución. O sea, obviamente fallecieron los integrantes más, digamos, recordados de esa formación, de los hermanos Steve Casey y Gaines, y bueno, Ronnie Van Zant, que es el más popular de los Lynyrd Skynyrd, digamos, de esa formación. Ellos tenían que haber viajado en su gira que estaban haciendo en un autobús, finalmente tomaron un avión, el avión se estrelló, y esas cosas que tiene la vida, ¿no? de algunas bandas, que el disco que habían sacado previo a todo esto que había ocurrido,
Street Survivors, tienen su portada, bueno, a ellos adelante, digamos, los integrantes adelante y atrás algo incendiándose, o sea, todo fuego, como muy premonitorio lo que ocurrió y desgraciado. Lynyrd Skynyrd estaba llamada a ser posiblemente la banda más importante de rock de Estados Unidos, por lo menos, y eso ya es mucho decir, porque en realidad eso iba a pegar en todos lados, porque ya había pegado en todos lados. Sí. Después de Creedence, que había dejado ahí el mando y todo lo que se estaba dando. Hacemos un paréntesis, te hago nada más. Lo de Creedence es tremendo, porque lo comentamos acá, con tan poco tiempo. En tan poco tiempo generó tremenda... Y en tan poco tiempo, ¿cómo se pelearon? Y nunca más, ¿eh? Y nunca más, pero legalmente, baño limpia, de todo. John Fogerty, creo que del año pasado, que recuperó algunos derechos que todavía le faltaban. Es increíble, después de 30, 40 años. Casi 50. 50, tenés razón. Es increíble lo que ha pasado con esas cosas, bueno, con estas bandas, ¿no? Pero bueno, Lynyrd Skynyrd es una de esas grandes bandas que siempre está bueno volver a escuchar. Si te gusta el rock, ¿verdad? El rock and roll, etcétera, porque se ubica en esa época, pero tenía mucho para dar. Y yo no elegí, obviamente, había que elegir una que no sea ni Freebird ni sea la más conocida. Ni Sweet Home Alabama. Y bueno, no, y elegí la que, o sea, voy a poner la que eligió la mayoría, creo yo, porque por lo que vi, la mayoría había elegido. Con la masa. Junto con Toxic Gun estaba esta canción que vamos a compartir ahora. Yo ya hablé que Call Me The Breeze teníamos y otros más. Estamos hablando de Simple Man, gran canción de Lynyrd Skynyrd. Mama told me when I was young, sat beside me
La Noche Imberbe, un programa simple. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga, la forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanuesa 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Atención Santa Cruz, se viene el gran bingo final del Bingo de los Egresados 2024. Este sábado 26 de octubre desde las 16 horas, 8 partidas que salen o salen. En las primeras 6 partidas, 21 millones de pesos. En la séptima partida, un Renault Sandero 0 kilómetro más 1 millón de pesos. En la octava partida, un Chevrolet Montana más 2 millones de pesos. ¿Compraste el bingo de los egresados? Seguí este gran bingo en vivo por nuestras redes sociales. Encontranos como Agencia HRB. Somos tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 528915.
2966 47 92 23 o al fijo 423 799 44 4000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y gana con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Relájate. Estás escuchando La Noche Imberbe. Muy bien, 3 minutos pasaron de la hora 23 en la República Argentina. Hoy se ha conmemorado, en todos lados ha salido esto, la fecha del nacimiento, el natalicio de Diego Armando Maradona. Y la verdad es que hubo homenaje por todos lados, y bien merecidos, por supuesto. Y buenos homenajes también, hasta el del AFA me gustó, con eso le digo todo. Estuvo muy lindo ese. Ho visto Maradona, que con esa canción tan atrapante, ese himno que tienen los hinchas del Napoli, sobre todo, ¿no? Cuando cantaban y cuando recuerdan al 10. Pero hubo varios y en todos lados. Hoy debería haber cumplido 64 años el Diego Armando Maradona. Eso no lo habíamos dicho al principio, por eso lo estaba señalando. Al igual que, ya que hablamos del deporte, sí. Lanús perdió. ¿Cuántos hinchas de Lanús conoce usted acá en Río Gallegos? Ninguno. ¿Usted, Lobo? No. ¿5? Mira. 5 hinchas de Lanús. ¿Conoce Juli? Conozco de Racing, de Vélez. No, bueno, sí, de Vélez. Yo conozco 2. Bastante. Uno pasó por aquí, sí. El otro pasó por allá. El expresidente Néstor Kirchner. Hincha de Racing. Pero no, yo digo, bueno, usted dijo de Vélez y... Racing, de Estudiantes. Los que es muy difícil encontrar son de equipos así. Bueno, no, igual, Banfield igual hay hinchas acá. Yo conozco algunos de Banfield. Y bueno, Lanús, el rival perdió 1-0. De Newell's. Por Copa Sudamericana. De Newell's, bueno, sí, igual conozco. Y los saludo también a Fede, a Isaac, por ejemplo, conocido. Del mundillo de la comunicación también, por supuesto. Pero ellos lo heredan por una cuestión de... Bueno, su familia, o son
sus pares rosarinos o algo así, en el caso ¿no? Claro. O de Santa Fe, Colón, Unión. Bueno, en Colón tenemos un hombre de la radio, Javi Ceso. Un saludo para Javi también. Está bastante diversificado acá, Tenemos Gimnasia. Sí. Boca. Independiente. Independiente, River. ¿Qué más tenemos? Gimnasia. No está tan diversificado. No está tanto. San Lorenzo. ¿Quién es San Lorenzo? Claudia Rátaro. Es hincha de San Lorenzo. Bueno, Esteban Leu igual, de la web. Claro, exacto. Esteban Leu es de San Lorenzo. Yo tengo la teoría de que los hinchas de San Lorenzo... No lo voy a decir. Son hinchas de San Lorenzo. Son hinchas de Boca frustrados. Vos sabés que yo pensaba lo mismo. O por lo menos con eso lo molesto a Esteban Leu, por lo menos. Le digo lo mismo. Bueno, nada, yo tenía que decir otra cosa, pero me olvidé, así que vamos a esto. ¿Sabés que no dijimos la temperatura? Porque afuera se acabó la linda noche, aunque hace 15 grados de temperatura. Pero mañana va a estar mejor. Hay lluvia débil. Mañana la máxima es 21. Hay probabilidad de precipitaciones bajas, pero muy bajas. Y va a haber ráfagas de viento de 42 a 50 kilómetros. El viento no se va, viene, pero no deja de estar. Como siempre en Río Gallegos, no podría ser otra forma. Exactamente, es lo que tenemos. Es lo que hay, como dice. Y ya llevamos 3 canciones dentro del mundillo del terror. Este es el último capítulo, el que hace Tony. Yo aclaro por ahí en redes, él dijo que era el último. Pero no es el último del ciclo, es el último de... No lo sabemos. Quedan 6 programas, como mucho. Sí, no lo había calculado de esa manera. No pero quedan tantos. No, es el último del año. Para nada. Algo que no dijimos fue lo del tema del concurso de baladas. No sé si vamos a tener tiempo, porque son las... Otra vez. Nunca tenemos tiempo. No, ¿sabes qué? Tengo la sensación de que de esto me voy a tener que hacer cargo yo. Sí, es que en realidad... En redes, digo, es ¿no? que sí, yo creo que sí. Sí, va a Me voy a ser tener que eso. hacer cargo, pero ¿sabes lo que pasa? Es que hay que pensar. Hay momentos en los que yo ya no puedo pensar. Hay momentos que no puedo pensar. Mirá vos. Así que voy a tener que hacer algo, pensarlo y ya la semana que viene definirlo. Y eso me recuerda que saludo a la gente que está del otro lado y por ejemplo a Alito, que está siempre prendido y enganchado con el tema sobre todo de lo que son las películas. Ya te digo si hizo algún comentario hoy a propósito de alguna. También me había mandado un mensaje Cristian que dice: La Profecía, peliculón, me gustó de chico. Pero La Profecía no pavada sale. De película, La Profecía no sale en la lista. Increíble. Me había hecho un apunte acerca de la película en broma o parodia de Scream, en realidad es Scary Movie, dice. Claro. Y también hacía una acotación acerca del temazo o sea, acerca de Lionel Skyner, que en realidad a mí también me encanta la versión de Call Me The Breeze, y sí. Y de Scary Movie anunciaron ayer, justamente... ¡Oh, qué casualidad! Anunciaron ayer que van los hermanos Wayans, 2 morochos de Estados Unidos muy conocidos, van a hacer una nueva película Scary Movie. ¿Cuántas hay? Hay como 6. 5. ¿Garpa? Claro, van a hacer la 7. ¿Garpa seguir haciendo? Mira, le erré por una. Sí. Si no, no la harían. De hecho, ellos hicieron hasta la 3, si no me equivoco, y después... después lo hicieron otro. Lo hicieron otro. Ellos dijeron que se la afanaron. Se la afanó el estudio. Y ahora la recuperaron. Y ahora recuperaron. Bueno, entonces a lo suyo, Tony. La cuarta película de este proyecto del miedo, en el cual midieron... Dígame que hay una conocida, por favor. La Noche del Demonio. Insidious. Bien. El lobito le dio un gestito... ¿Cómo se pone contento cuando... ¿Es que la vio? ¿Por qué no se lleva un día, la lleva a la cena a la casa de Lobo, y Lobo y se sienta con Claudia y con Lobo y conversan de la vida? Queda lejos se la ponen casa. A ver películas. Queda lejos la casa, queda bastante lejos. Del 2010. ¿De qué es Insidious? ¿Vos seguro la viste? No, capaz que no. No, ¿qué voy a ver? Ni me suena. No la viste. Están basadas en la... a ver, no, esta no. Hay varias películas en la lista, eso quería decir, que son... Está la película y está la continuación, o la secuela, mejor dicho. En este caso no es, porque hay otra película que se llama parecido, pero que tiene que ver con el mundillo, en el multiverso del terror, creada por James Wan, que es el director de esta película. Este se llama Insidious y es de... Dijo 2010. Claro, exactamente, 2010. Dice una familia que va a vivir a una casa
Sí. La típica historia de terror. Un inquilino, sí. Y esta es supuestamente basada en una historia real, en los 60, 70. Ah, basada en una historia real. Se mueve una vieja casa, tras un desgraciado accidente uno de los niños entra en coma y al mismo tiempo empiezan a producirse extraños fenómenos que aterrorizan a una familia. Así de corta la sinopsis. Y no vale más agregar porque si no es como se dice, spoileás. Yo creo que con el argumento de spoilear la gente no es vaga para explicar. También. No lo digo por usted, porque usted ya demasiado que Sinceramente, hace todo. En particular si explicás, hay películas si la explicás, contás la mitad y no tiene sentido para mí. Para mí, Yo creo que si a mí me cuentan con un par de buenos elementos, digo, mira, esta me habló Tony y digo, pum. Pero así como me contó la sinopsis, no me va a llamar la atención. Es muy cine es de terror, pero es muy fantástico, no es sobre todo porque está basado en un hecho real. Sí, pero es muy fantástico. Igual, a ver, cuando se pasa al cine historias reales siempre se exagera, se tergiversa mucho para fines lucrativos. Sí, obviamente. Bueno, pero es la industria. Estamos hablando de una industria lucrativa de por sí. Usted es muy consumidor de esa industria lucrativa. Sí, pero últimamente tampoco es que hay algo que llama la atención, lo que veníamos hablando fuera del aire, que cómo cambió el gusto por ahí en el cine del terror, y que llamativamente cada vez hay más películas de terror. Es un dato interesante, y en serio esto, ¿no? Quizás no es casual la elección de esas primeras películas que no son conocidas por la mayoría de la gente. Uno, si es de la vieja escuela o si tiene más de 40 años, quizás el terror lo asocia a películas muy tradicionales, digamos, del cine clásico de terror. Eso donde vos te vas a sentar y te vas a pegar un buen julepe, cagazo, por decirlo de otra manera, porque realmente te van a preparar para eso, ¿no? Las con, digamos, argumentos muy psicológicos y demás también, pues somos parte de esa generación en los 90, se empezaban a realizar muchas películas en ese sentido. Hemos dicho, y lo volvemos a decir, El silencio de los inocentes es una que, digamos, cataloga dentro de ese género también quizás, pero hay una nueva generación, pibes de 30 años, ¿qué los asusta? De 25, de 20, ¿qué los puede asustar? Y capaz que no es lo mismo que nos asustaba a nosotros. De hecho, lo que decíamos, hay una película que está en el puesto número 9, que es del año pasado, es una película australiana, que no entra en lo que vamos a comentar, pero se llama Talk to Me, no sé si la viste el oído, pues vos... Donde saltan los canguros, sí, traducida al castellano. Que está en el puesto número 9 y es de lo más nuevo y es dedicado a un público más joven. Y zafa la película, no es mala, no es mala, pero no sé si es de las películas que vos decís te vas a aterrorizar completamente. Bien, pero estamos en la cuarta. Estamos en la cuarta y... 2010. 2010, La Noche del Demonio. A ver, se puede ver en Prime Video. Bien, es un dato. Un dato, sí. ¿Tengo Prime Video? No. Qué raro. Yo soy una familia, no es que soy yo solo. No dije nada. Entonces, dije qué raro, nada más. No es que yo voy y pongo todo porque se me ocurre. Se ríe el oído. Qué raro. De comer no hablamos, No. O sea, esa plataforma... No, ya está. Ya está. Este hermoso tema. ¿Qué eligió? Escúchalo nomás. Ahí viene. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te vean, qué carajo. Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor.
Bien, ahí compartimos la música de los Piojos. Ciro. De Ciro, Andrés Ciro, exactamente. El disco Espejos. Yo quería decir que los Piojos, bueno, se están preparando para el regreso y todavía no saben qué van a hacer con Miki. Eso te iba a preguntar. El bajista. Todavía no se sabe si va o no va, pero Dani Boirá sí, que es el batero original, digamos, de la banda. Es uno de los fundadores. Y Miki sí, junto con Piti, que es con el que se Miki volvió Piti. a... Miki Piti. Y Lali. Vos sabés que... ¿qué iba a decir? Claro, este tema estaba relacionado con algo de lo que veníamos hablando nosotros hace un rato, el tema de los chicos, ¿no? Cuando hablamos, vaya a saber qué cosa les causa terror a los pibes ahora. A ver, no está relacionado con el terror, pero sí con el tema bueno, esto lo explicó alguna vez Andrés Ciro, ¿no? Esta canción la explicó alguna vez, de dónde le salió, digamos, la idea de esta canción, y está relacionado con eso de la cantidad había una reunión de padres, se había quedado muy... digamos, entusiasmado, quizás decirlo, bueno, o reflexivo con una charla que le había dado creo que una psicóloga había sido, una profesional en realidad, entendía el tema de lo que pasaba con los jóvenes en aquel momento, el tema del uso de los celulares y demás. Bueno, nada, se le vino a la mente una serie de imágenes que derivaron de esta canción. Dicho esto, otra cosa que quería señalarle y que tiene que ver con su espacio, con la película que usted había dicho hace un rato, el gordo Jorge había apuntado sobre Skinamarink, ¿qué era? ¿Cómo era? Skinamarink. Bueno, gran película. El despertar del mal más fácil. Pasa que no me acuerdo, yo así como... Bueno, pero no te vas a acordar ninguna de las dos opciones. Y sí, tiene razón. Gran película, dice, al principio la querés sacar porque la trama es muy vaga, pero es increíble como de a poco te vas metiendo más y más, casi de forma hipnótica. Al final casi no la podés bancar por lo opresiva y terrorífica que es, sin un argumento definido. Dice, definitivamente no es para todos, requiere un esfuerzo de parte del espectador, y quizá ahí está la clave de lo suyo, que usted capaz que no está tan, ¿cómo decirlo? En este momento de su vida no está como anda bancando determinadas cosas. No, pero la vi, no la terminé de ver, pero sí la vi bastante. Entiendo al que le llama la atención, a mí no, y no entré. Viste, cuando no entras, no entras. Una película no, ya no te llaman, te llaman. Y por otro lado apunta acá, a mí me dan terror los Piojos, dice. Un terror medio grasita, dice. No, porque es así. Nunca le gustaron los Piojos, los odia a los Piojos. Sí. Creo que ya había mandado un mensaje. Hace 35 años que yo lo conozco hace más de 35, pero desde que salieron los Piojos que lo odia. ¿Ah, sí? Desde que se enteró. Desde que se enteró, está bien. Pero bueno, eso no es ninguna novedad. A mí no lo Saludo, yo amigo. Tampoco soy fanático, pero... No es que lo odia, no cabe el odio en su alma. Es solamente un decir. Está bien. Los odia, sí. En síntesis, lo odia. Claro, odia la banda. A no enojarse, dice, bueno, ¿qué querés? Nadie se enoja. No, nadie se enoja, para nada. A mí se me ha hecho difícil, Toño, lo tengo que admitir, volver a escuchar. Hay cosas de los Piojos, yo escuchaba mucho en los 90, todas esas bandas, pero también esto lo hemos dicho un montón de veces, un montón de bandas. Pero bandas nacionales de esa época a mí me gustaban mucho, pero se me hace muy difícil encontrarme con esas bandas ahora, pasado ya una determinada cantidad, varios años. Y yo el primer disco de los Piojos me lo recontra escuché, tengo toda una historia con ese disco que lo sigo, me sigue gustando, pero no es que yo lo voy a escuchar, vamos a poner este disco. No, o sea, es como que no me pasa eso. Para mí hay temas no de los primeros, de los que vienen después, que por ahí sí todavía zafan, pero los primeros no. Yo ahora estoy con Paco Moruso y Paco. ¿Qué? Paco Moruso. ¿Pero quién? Paco Moroso y Castriel. ¿Quiénes son? El Tiny Desk ¿Lo escuchaste, Jorge? Tremendo, ¿eh? Le digo a Jorge que si me está escuchando. A ver qué dice, ¿no? A ver qué dice. Tremendo ese Tiny Desk está tremendo. La verdad me sorprendió esa. ¿Y usted no lo vio todavía? No. ¿Cómo que se lo? Pero tiene más de 9 millones de visualizaciones, estaba viendo hoy. Me alegro. Es lo único nuevo que pude escuchar, ¿eh? No escuchaste más nada. No, más nada nuevo. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegaste. Sí, y en el medio me salté un montón de cosas. Pero bueno, no le quiero sacar. No, ya está, ya lo sacaste del tema. La siguiente película es El Conjuro, que también es el mismo director, James Wan, y también... Qué lindo nombre, ¿eh? Y también forman parte del universo de películas que él creó en la década pasada y por la cual se hizo productor y se llenó de guita. Y ahora ni siquiera dirige, sino ¿Pero por qué se llenó de guita? Porque fue verdad, hizo como 5 o 6 películas, sale una más, creo, por las cuales le fue bien, y ahora tiene una productora.
y ahora él produce las películas en conjunto con las productoras de cine más grandes, digamos. Bien, estábamos hablando de cuál película, ¿me lo recuerda? El Conjuro está basada también en una historia real. Y voy a leer, es larguísima esta sinopsis que encontré aquí. Es de la década del 70. Estamos hablando de una película histórica, o sea, clásica del cine de terror. ¿Se podría decir que es clásica? Es de la película del 2013, la historia del 2000, de la década del 70. Me confundí. Una familia tiene encuentros sobrenaturales y van dos investigadores que son muy conocidos, se llama los Warren, que en Estados Unidos han llenado de plata también. ¿Los Warren? Los Warren. Los Warren, no, pensaba que era la banda. Son dos espiritistas, entre comillas. Hay documentales incluso de ellos y demás en Estados Unidos. Ellos vendieron los derechos de sus historias al cine. Ellos, bueno, ella también, están muertos los dos. Pero en base a sus historias, experiencias paranormales, se basaron algunas de las películas. Y una de ellas es El Conjuro del 2013. Tiene el mismo actor, que es Patrick Wilson, de la película anterior, que era Insidious. O sea, el mismo director utiliza los mismos actores, son esos directores que utilizan los mismos actores para sus diferentes películas. Cree mucho en ellos. Sí, no es mala, no es mala la película, sinceramente, vale la pena. Entretenida. Pero está en el puesto número 4. Sí. Número 5, perdón, 5. Ya es demasiado. Ya le estaba regalando. Pero igual, pero es demasiado que tiene el puesto número 5. Yo en el 5 hubiera puesto Las pesadillas de Freddy. ¿No está la pesadilla? Sí, están las pesadillas. Lo estaba buscando acá y está. Y El Exorcista en el puesto 33. Bien. Mira qué número. 33. En la quiniela es Jesucristo. Increíble. Qué loco, ¿no? Sí. Qué loco que. No puede ser eso. Que El Exorcista esté en el puesto número 33 es una ironía. ¿O es una señal? No lo sé. Pero está en el puesto 33. Y, me dejó pensando, Tony. Bueno. Para que. A ver dónde se puede ver esta película. El Conjuro. ¿Dónde? En Max. Sí. Servicio de streaming Max. Yo tengo esas plataformas, pero yo no las veo. ¿No? No, las ven los demás integrantes de mi familia. ¿Qué otra cosa tiene? ¿Hay deporte en Max para ver? ¿Música? Hay de todo. No tengo acá el catálogo, pero. No, digo. El corte te muestro. Dale. El tema. Un disco muy bueno. Claro, ¿qué trajo de música de ese año? ¿De qué año dijimos? 2013. 2013. Ese año. No me venga con tonterías, por favor. No, salió un disco muy bueno. ¿Cuál? De Daft Punk. Daft Punk. Con este tema que, bueno, en realidad todo el disco es muy bueno. Random Memories. Y este tema en particular, que suena muy bien. I didn't wanna be the one to forget. I thought of
Actualidad, música, cine. La noche imberbe lo cambia todo. Muy bien, damas y caballeros, amigos, que están ustedes del otro lado compartiendo este capítulo número 72 de La Noche Imberbe. Debo decirles que viene una novedad a continuación. Lo más novedoso que hemos tirado hasta ahora había sido Blind Skyner. No, mentira. Lo que viene ahora es lo último de Black Keys o Black Case o Black Quito, qué sé yo. Porque sacaron un tema recientemente que vamos a compartir a continuación con Alice Cooper. Ah, mira. Los estadounidenses de Black Case acaban de estrenar Stay in Your Grave, uno de los 4 temas extra de la reedición de Ohio Players, que se va a publicar dentro de 2 semanas, el 15 de noviembre. En la nueva canción han contado con la colaboración del legendario, decíamos, Alice Cooper. Llega con un videoclip realizado, y protagonizado por los propios integrantes de Black Keys, pero no se lo ve ahí a Alice Cooper. Nada, esto es lo último, che. ¿Querés escucharlo? Dale. ¿Tenés algo para decir antes? No. Así suena lo último de Black Keys junto a Alice Cooper, que mirá, está ahí todavía dando que hablar. Mirá la verdad. Muy bien, sonaba lo último de Black Case junto a Alice Cooper, un tema panca, bastante piola, un poquito de ruido nuevo para... ¿por qué me mira así? No, suena bien. ¿Suena bien? Sí, suena. Podría sonar mejor. Alice Cooper en Halloween es... Menos mal que lo trajo a colación. Menos mal que lo trajo a colación. Hoy teníamos que haber tirado Marilyn Manson, White Zombie, Kiss, todos esos que hacen death metal, greencore, ¿no? Algunos que se visten. Hubo bandas, yo vi bandas en los 90 acá que se vestían por, qué sé yo, había que hacer algo, qué sé yo. No, sonó mal, ¿eh? No, está bueno. Están pidiendo por acá un tema de Huff. No. Voy a decir eso nada más.
Tiene ganas de pelearlo y todo. Tiene ganas. Huff, o sea. Hay que recordar que Huff estaba en la lista de campeonato de baladas. Exacto, que quedó afuera. Que quedó afuera. En el último minuto, como Peñarol. Como ¿no? Peñarol. Peñarol creo que quedó afuera ya. De la Copa Libertadores. Sí, pero bueno, hizo pelea, Huff y Peñarol. Porque Sí, Peñarol. todo, sí. Peñarol hizo 3 goles, ¿no? 3 al final. No sé cómo habrá terminado. Sí que terminó, yo creo que sí. Pero ya te digo. Sí, 3-1. Finalizado. 3-1, sí. 3-1. Al Botafogo. Al Botafogo, exacto. Que había perdido 5-0, ¿no? De visitante del Peñarol. Tenía que hacer una pequeña diferencia y no pudo. Tiene que hacer un milagro. Hicieron 3 goles. Eso sí que tiene que haber hecho una épica. No como otros. No como otros. Coincido. Hizo 3 goles Peñarol. Por lo menos. Sí. No, hizo. Por eso, por lo menos hizo 3 goles. Era lo que necesitaba hacer River ayer, por ejemplo. Mínimo. Que no pudo. Y no pudo. Pero bueno, estamos en fusión privatizada. Nos queda todavía un par de canciones de este ciclo de terror que era espeluznante, ¿no? Este no proyecto. Tanto. Sí, y nos estamos dando cuenta que en algunas películas no tanto. No, claro. Pero estamos replanteándonos a la vez, bueno, cómo es esto del cine de terror psicológico, ¿no? Que está muy evidentemente haciéndose mucho, digamos, en los últimos años. Y eso tiene que tener una explicación, Tony. Yo no creo que usted lo haya pensado eso quizás, o traído hoy a la mesa. Y había otra lista, porque yo me basé en esto porque me llamó la atención el proyecto que hicieron y demás que armaron en 2020. Y hay otra lista sacada de Esquire, que es una revista especializada en todo lo que es cine, cultura, arte, bla, bla, bla. Ah, esas cosas bla, bla, de bla. zurdos. De zurdos, o de gente de plata. Sí, no, de gente zurda de plata. Gente zurda de hippie plata. Conosde. Hippie Conosde. Y en este caso son 50 películas y varía, pero totalmente de la lista de 50. ¿Pero estamos hablando de una lista actual? Y esta es una lista de toda la historia del cine. No, pero digo, ¿fue sacada cuándo? ¿Recientemente? Este artículo es de hace un año atrás nada más. Ah, le compite al proyecto, digamos. Perdón, estoy metiendo la pata. Actualizado 30 de septiembre de 2024, de este año. De hace un par de semanas, un mes y algo. Exactamente. Y nada que ver, para dar un ejemplo, está número uno, no tiene nada que ver con la número 1 que comentamos nosotros, La Matanza de Texas. Y nosotros está Siniestro, y La Matanza de Texas hay un abismo sí, y un abismo gigante, y esta es del 74. Del 74. Y hubiéramos hecho muy buena música, pero pasado del 74. Usted me está diciendo que pudo haber hecho un mejor trabajo del que hizo y que... No, eso no se puede decir al aire. Sí, no, pero por lo menos hubiéramos escuchado mejor música. Y en segundo lugar está Mártires, que es más actual, que es del 2008. Es una película muy asquerosa. Ah, la vio, evidentemente. Sí, es muy asquerosa. ¿Por qué dice asquerosa? Porque ese término no lo había usado. Es que más de terror es asquerosa, sí. Escupen sangre. Peor. No. Tripas así, se le van... No, peor, no, en serio. Que puede salir del interior de un ser humano. Está basado es del nuevo cine francés, que es bastante exagerado en muchas cuestiones, y es del 2008 y vale la pena. En algún momento la vamos a comentar. Cuando hagamos, no sé, función privatizada de película ultra asquerosa, porque realmente fue. Bueno, pero avíseme ese día, traemos una buscapina. Mínimo. Sí. Mínimo. Ahora... ¿En cuál estábamos? No sé en qué película estábamos. Estábamos en el puesto número 6. Ahora viene el puesto número 6. De lo que estamos hablando, y es El Legado del Diablo. ¿Cuántos diablos ya pasaron? Bueno, disculpame, Demonios, yo no diablo. pongo los nombres, los pone la industria del cine. En Latinoamérica es de un, y en España es de otro, en México es otro nombre. ¡Diablos! Claro, maldita sea. Sí. Hereditario sería el nombre original de la película. ¿Hereditarios? Sí, hereditario, no, plural. Hereditario. Hereditario. Singular. Hereditario. Hay que decir que es una película muy buena, El Legado del Diablo, de Ari Aster, del 2018, mucho más actual. Hace pocos años, nada más, 6 años atrás. Bien. ¿De qué trata? Eso es lo que le iba a preguntar. Esta es interesante. Muere la abuela de una familia. ¿La abuela de una familia? De una familia, la abuela matriarca, por decir una forma. La matriarca de la familia. Sí, la abuela, sí. Y empiezan a pasar... Bueno, muere, ¿qué le va a hacer? Muere, todas las personas mueren. Primero que va gente rara al sepelio. Uy, no, me va a decir que era el diablo la abuela.
Listo, termino la película. Ya está. Bueno, Lobito, pero poné la cortina. Pero no, pero siga con el argumento. Se pone en evidencia. Dios Usted tiene mío, que haber no dicho- se puede contar nada. Tenía que haberme dicho que no. No. Bueno, en algún momento le iba a No, aceptar. no, hablando en serio, no es el diablo. Ah, bien. Pero va mucha gente rara al sepelio. Mucha gente rara ese pelio. ¿Por qué va esa gente? Y que No se sabe. La empiezan a película sospechar. son de esos guiones que te van contando por suerte de a poco. No te tiran todo servido como si fueras un nabo y no entendieras nada. Y te dan No todo me parece que servido. usted se siente así a veces. No. Ay, digo, es más. Es muy de a poco la película. Dura más de 2 horas. Ya Pero es es. densa. Sí, no, pero es llevadera. De a poco la madre empieza a encontrar cosas raras en su casa. La hija empieza a comportarse de otra forma. Hay un accidente. Perdón. No interrumpa, porque si no, Cacho no. No, mentira, sí. Sí. No, yo me olvidé que iba a preguntarle. Ah, no, pero la abuela tenía tenía peso. Digamos, era como respetada. Está bueno porque el argumento no parece una película de terror y es un drama familiar al comienzo. Y van contando la mala relación que tenía con la hija, que es una de las protagonistas, que trabajó en Sexto Sentido, la actriz, dicho sea de paso, que es del año 99. Y empiezan a pasar cosas en la familia. Hay otra muerte Después de la abuela. después de la abuela. Y Asociada. hay otra muerte, Cacho. ¿Querés que cuente la película? Bueno, está. ¿Querés que ¿La cuente vio? película? ¿La vio usted? Lobito, ¿la viste? Sí. Sí, ya está quejándose de la Victoria. Es del... Sonidos guturales. Sí, del 2018, 2 horas. Vale la pena. Y se puede ver esta película, mirá, se puede ver en Netflix, Bien, Max bien. y Amazon Prime. ¿Usted en cuál la vio? Cuando salió, no la vi en stream. Ah, bien. La vi cuando salió en 2018. Ok, ¿qué eligió? Elegí 2018. 2018, hice trampa. ¿Cómo sería Porque la ese trampa? año salió un disco edición de lujo de Chris Cornell. Bien. ¿Qué? 4 sí. Ahí donde está Cuatro What's in the Wheels también, ¿no? De John Lennon, ¿puede ser? Sí. Hay un montón. Que lo hizo salir en el disco Todos de los Charlie. temas de él con Soundgarden, solista. Claro, sí. Versiones, reversiones. Reversiones. Y este tema con Santana de un tema original de Led Zeppelin. Escuchalo.
you need. Tremenda versión de Chris Cornell y... De lo mejor que hemos pasado, creo. Perdón, No, pará, recién escuchamos simplemente de Lionel Skinner. Sí, pero bueno, sí, Chris Cornell... No, bueno, pero es Chris Cornell, de los mejores vocalistas del rock. Y está entre los 3 primeros. Sí. Junto con Eddie Vedder. Robert Plant. Eddie Vedder. Bueno, pero no puedes quedarte en una década solamente, tienes que mirar Perdón. para atrás. A ver, tienes que mirar para atrás. Y para adelante igual. De bandas, de bandas, porque bueno, De bandas, Chris Cornell, sí, no, después también. porque después tenés un montón. No de la música mundial. No, de bandas de rock, hay que ser más específico. Y yo creo que el primero debe ser Robert Plant, para mí, ¿no? Para mí. Creo que sí. Por todo lo que representó y por todo lo que dejó. Es decir, si hacen cover de Led Zeppelin y nadie le sale como le sale al... ¿Y qué le va a hacer? Bueno, no quiero interrumpir. Estamos con el séptimo. Usted tuvo que elegir 7. ¿Y por qué eligió 7? Porque sabía que iba a Séptimo pasar. séptimo hijo varón. Hoy deberíamos estar tirando maíz, mira. Algo de eso. No, pero tengo algo para irme que es bastante... El número de la bestia. Claro, exacto. Pero, ¿cómo no se me ocurrió? Y bueno. No, bueno, uno está quemado en el día. Smile. Sonríe. Sí. La banda de Tom York. Es del 2022. Se puede ver en Netflix. Y ahora salió Smile 2. Ahora, hace semanas. Kiosco histórico de Río Gallegos. Sí. Calle Zapiola. Sí. No sé, no lo conozco. ¿Cómo no lo conocí? Tiene 50 años, tiene 55 años. Sí. ¿De qué se trata? ¿De qué? Smile. Y de la sonrisa del Tiene diablo. que ver, está una Es el diablo que le está sonriendo en la cara. Una psiquiatra trata a un paciente que ve a alguien que dice que lo asusta, que lo va a matar, y ¿qué hace? Se suicida delante de ella. Le genera un trauma y empieza a investigar por qué ese paciente se suicidó. Y empieza a ver que no fue el único, sino que existen un montón de pacientes que les pasó algo parecido. Y que todos sonríen antes de morir. Ese es mínimamente el argumento, no preguntes más. Si preguntas más, porque es muy spoileable la película en cuanto a qué es lo que pasa. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el centro de la cuestión? ¿Qué es lo que descubre? ¿Por qué mueren los pacientes? Usted dijo que no diga nada, así que ¿cómo se la va a arreglar usted? No sé. No pregunte más, no dije que no diga. Ah, bueno, está bien. Del 2022. 2022. Perdón. 115 minutos, casi 2 horas. No. Por eso digo, no. Es muy subjetiva la. La vio Lobo igual esa. ¿La viste? ¿Te gustó, Lobo? Ah, bien, le dio el gestito de aprobación. Bien. Ya sabemos que cuando no trabaja. Pero Lobo, pará, dije, si digo algo más, o no que cuento la película. No hay que decir mucho más. Coincide conmigo, Lobo. Está bien, coinciden ustedes, y bueno, ustedes entenderán, qué sé yo. Problema de ustedes. Bueno, es simple, una psiquiatra atiende a un paciente que se suicida delante de ella y mientras lo hace sonríe. La mujer queda ultra traumada, imagínate. Sí, y empieza a investigar por qué se suicidó. Yo me imagino que son una secta, por eso. No. Bueno, está bien, me imagino, dije. No dije que sea, o sea, no tengo los argumentos para decir, porque además es muy spoileable, dice usted. Sí. Yo ya dije algo y usted me dijo que no, entonces no es tan spoileable. En el puesto número 8 está El exorcismo de Emily Rose, que no vamos a alcanzar a comentar. En el puesto número 9 está el Talk to Me, Háblame, que dijimos que es de Australia. Y en el puesto número 10 que dijimos que es Hell House, que es una especie de falso documental, que la recomiendo, está muy buena. Y se puede encontrar en YouTube, Hell House. De las 10 primeras, ¿qué? ¿80% americanas? Sí.
Después una británica y una australiana. Una británica y una australiana. Exactamente. Que es lo mismo que británica, pero... Número 11 está El Conjuro 2. La 1. Encima son chistosos. Y bueno. Número 2 está It Follows, que es muy buena. Todas las que nombró yo no conozco a nadie. Y que no esté... ¿Sabe qué? Lo que me parece que... Está bien, es un proyecto, ¿no? Estamos hablando de estudio, hay ciencia detrás. Por todo lo que ya explicó. Porque parecía que había que volver a insistir en eso, ¿no? Esto es un estudio basado en... Pero, claro, comentamos la primera película de la que más asusta, además siniestro, Host, Skinamarink, Insidious, El Conjuro, Hereditario, Smile. Y si uno ve las 50 películas que eligió una revista especializada, no tiene nada que ver la lista, porque está La Matanza de Texas primero, segundo Mártires, tercero La Noche de Halloween del 78, cuarta El Silencio de los Inocentes, lo que venimos hablando, quinta La Semilla del Diablo, la de Roman Polanski, no se llama La Semilla del Diablo, pero La mano que mece la cuna sería. Sexta, La Noche de los Muertos Vivientes, El Resplandor, o sea, no tiene nada que ver una lista con la otra. Bien, por eso decíamos que no tiene nada que ver. No, está bien, pero el otro está basado en la ciencia. Dice, ahí se dio un top de películas. No, dice Annabelle, El Conjuro, La Monja, La Noche del Demonio, están todas conectadas. Claro, por eso decía yo que es el multiverso de James Wan que creó y que se llenó de plata, exactamente, lo visto. Muy bien. Aportes de... Excelente. ¿Y qué eligió de canción? Porque estamos hablando de qué año, dijo. 2022. 2022, muy actual. En 2022 hubo Cosquín, rock. Está bien. Y tocó esta emblemática banda. Escucha.
Bien, suena la planadora del rock con Paisanos de Hurlingham. Del Cosquín Rock 2022. Que Valía sea- la pena, viste que valía la pena. Obvio que sí, siempre Divididos es una buena opción. El otro día estuvieron tocando, lo contaba de récord a Tony, bueno, recordaba esto, ¿no? El Ricardo Mollo invitó al Tano Marchello, Divididos invitó al Tano Marchello para que puedan hacer una versión emotiva de ese voz, la icónica, la canción clásica tradicional, digamos, de Ricardo Iorio, de Almafuerte. Y estuvo lindo ese momento, y la gente acompañando también, y el recuerdo de Ricardo Iorio ahí en un recital de Divididos, que no es la primera vez en realidad que hay un recuerdo de esa naturaleza. Bueno, terminó la función privatizada del mes de octubre relacionada La maratón con... más larga que hubo en la historia de este programa. Que no es tan larga tampoco la historia, ¿no? Son 2 años. Relacionada con Halloween, con el terror en realidad. Más que nada la excusa para poner música y Pero comentar películas. recuerda lo del primero, o sea, el primer capítulo que fue. No. Bueno. Si me preguntaba ahora no me acuerdo. No, bueno, pero fueron Son 5 seguidos. Así. como 5 miércoles haciendo fusión privatizada de terror, y ya estábamos ahí a nada, a segundos de el 31 de octubre, que es el día en que se celebra, vamos a decirlo de esa manera, Halloween, que cada vez tiene más adeptos. Comercialmente se impone la historia, evidentemente pasa por ahí. Y van a haber, digamos, muchos lugares donde se va a estar celebrando mañana. Justo mencionaba también los de récord esto de que en la Avenida San Martín, en realidad desde Avenida San Martín y Kirchner hasta Rivadavia, a partir de la hora 18 van a haber un montón de actividades para los chicos, y eso va a ser por la MUNI, que se va a realizar aquí en Nuevo Día, en la radio. Están invitados a venir a partir de qué hora, Julio, ¿sabes? 18 horas creo que es, ¿no? A las 5 de la tarde pueden venir acá. Los chicos también, bueno, se va a hacer la convocatoria ya mañana desde tempranito. Están trabajando desde muy temprano también aquí en la radio para ornamentar todo. Y ya desde las 8 de la mañana, cuando arranca la otra gestión, el programa de Karina Taberni y Cleo Lobos, y ahí en adelante van a poder ver y visualizar cómo está ornamentado todo. Tony, ha sido un placer, como siempre. Estaba buscando, y vos sabés que una de las ediciones fue de Stephen King, una de Found Footage, que me traje a encontrar, mejor decirlo así, y otra hicimos una sola de la anterior, de El silencio de los inocentes, de Thomas Harris, del libro. ¿Eso no fue la semana antepasada? ¿O la semana pasada? Bueno, no me acuerdo. La hicimos. Sí, está. Si querés me pongo a buscar, pero vamos a estar hasta las 12:05 y no tengo ganas. Ya es jueves, le estamos viendo las narices. El jueves. Sí, ya le estamos viendo las fosas nasales, sí, verdad. Y si querés digo la temperatura, algo que no hacemos muy a menudo. Sobre todo para la gente cuando se levante, ¿qué hora, digamos, eso de las 6 de la mañana? ¿Qué temperatura va a haber? A las 6 de la mañana. Usted mienta que nadie se va a dar cuenta. 6 grados va a ser. Sí. La mínima. Está bien. Bueno, por ejemplo, hoy a la mañana a las 6 estaba haciendo la mínima, que fue 5 grados. Está bien. Y la sensación generalmente va un poquito más abajo. Un poquito más abajo. La máxima 21 grados. Espero que no siga lloviendo. Muy porque bien. No, estaba lloviendo hace poco. Hay bandas de rock and roll de toda la historia que, bueno, podrían, digamos, ser parte de un Halloween, o canciones también emblemáticas, ¿no? Por ejemplo, Simpatía por el Demonio. Sí, Píntalo de negro también, Píntalo quizás de si negro. querés, de Doors, ponele. Escribe John Hawkins, escribió una canción icónica que la popularizó Creedence con I Put Spell on You, por ejemplo, y en el video de él, el original de la canción, está como, bueno, siempre Screaming John Hawkins está vestido como de diablo. Es decir, que hay un montón de cosas que pasan, y que pasan, ¿no? Porque están pasando, nos están tocando la puerta por acá. El diablo emparentado con el rock, ¿no? Está lleno, pero lleno. Paint in Black. Pero además, desde Robert Johnson y la encrucijada, ¿no? Con el diablo, supuestamente, que le dio las aptitudes físicas para poder tocar la guitarra. Él no tocaba nada antes, supuestamente. Hay un documental, Es la leyenda, Netflix, hay sí, un documental en exacto. Netflix para verlo que es muy interesante. Exacto, ese lo vi. ¿Vio? ¿Viste? Nadie Bien. me trajo algo. Milagro. Pero sabe que la historia de Robert Johnson la conocía de mucho antes, así que Netflix no me aportó demasiado. Pero es muy bueno y es cortito el documental. Sí, es cortito, es verdad. No, y es muy ágil, dinámico, muy explicativo igual. Pedagógico, si se quiere, para principiantes. No, está muy bueno porque se conoce de otra forma la vida de Robert Johnson, que también fue llevada a película en los 80, ¿no? O 90, ya ni me acuerdo cuándo. Encrucijada, con Ralph Macchio, Sí, el actor de Karate Kid. Karate Kid.
que Steve Vai era el que protagonizaba, ¿no? Sí, como guitarrista, sí. Sí. Que le hacía la contra. Exactamente. El contrapunto. No, bueno, sí, digo, un montón de cosas. Pero hay una banda que reúne todo ese concepto. ¿Cuál es? ¿Cuál es la banda del rock de toda la historia que reúne el concepto Halloween para usted? Ah, pero pará, si Halloween podría ser una, pero no. Pero estamos en Halloween. Puede ser, tranquilamente lo nombramos. Pasamos un tema recién. Podría ser él también. ¿Cuál? Alice Cooper podría ser. Ah, sí, bueno, lo dijimos. Pero sí. no es. No es Alice Cooper. Kiss. Pero son como medios parientes. Sí, Kiss. Y con eso nos vamos y será hasta el próximo miércoles, Tony. Nos vemos. Con Naked City. The one is happy. I got for show position tonight.